Bendiciones, hermanos, gusto saludarles una vez más en esta nueva cápsula que tenemos. Deseamos que cada uno de ustedes estén siendo bendecidos en sus casas y gracias a Dios porque nos permite, ¿verdad?, otro día más, ¿verdad? Así que deseamos que nuestro Dios los siga bendiciendo y esperando, ¿verdad?, que pronto nos podamos ver, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir hablando acerca de líder y su llamado en esta nueva cápsula que tenemos. La vez pasada nos quedamos, hermano, ¿verdad?, tratando de ciertas características. Y hoy vamos a hablar algunas características adicionales que quiero que se le quede grabado en su corazón, que es muy, pero muy importante que usted las pueda atesorar. ¿Qué quiero enseñarle ahora? Es que hay algunas características que en la palabra del Señor encontramos y que es algo pero muy muy importante, hermano, ¿verdad? Que usted y yo podamos analizarlas detenidamente para poder entender cómo es que Dios, hermano, nos prepara en este llamado que tenemos. Estas características, hermano, solo se encuentran cuando usted tiene un sometimiento en Dios. Se van desarrollando poco a poco. Cuando usted está, hermano, deseoso de hacer la voluntad de Dios. Y hoy día vamos a empezar a ver estos puntos. No creo que alcancemos a tocarlos todos, pero como son cápsulas, hermano, ¿verdad? Entonces vamos a llegar hasta donde podamos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, con estas nuevas características adicionales que quiero enseñarles. Y es un sentido de llamamiento o misión de Dios. En Éxodo capítulo 3 y versos 1 al 22 encontramos una historia. Es la historia de Moisés, que no fue solamente la simple instrucción humana en la corte del faraón, que todos conocen la historia de Faraón con Moisés, que Moisés fue crecido en el palacio del faraón y aprendió todas las cosas que se vivían en Egipto. Pero cuando Dios le hace el llamado, ¿verdad?, Dios le habla de una misión que él iba a tener, pero no era solamente esa instrucción que Dios iba a utilizar. Entonces viene Dios y lo lleva, hermano, ¿verdad?, después de pasar un momento bastante complicado, cuando él mata al egipcio, porque pensó de que de esa manera él iba a salvar a su pueblo. Pero imagínense, él mata al egipcio, pero tenía que matar miles y miles de egipcios más para poder liberar al pueblo. Pero no era de esa manera que Dios estaba tratando, ¿verdad?, de hacer entender a Moisés de la libertad que le iba a traer a su pueblo. Entonces viene Dios y lo comienza a procesar. Viene Dios y lo saca de Egipto, lo lleva al desierto a tener una soledad. La soledad era necesaria para que Moisés pudiera entender cuando Dios le estaba hablando. Y esto es muy interesante, porque si usted me permite, vamos y nos vamos a Éxodo capítulo 3 y vamos a entender la palabra del Señor en este pasaje muy interesante. Éxodo capítulo 3. Espérese que están muy pegadas mis hojas acá. Éxodo capítulo 3. Dice así, a partir del verso 1 en adelante. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, dice su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego
y la zarza no se consumía. Entonces Moisés le dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió, dice, su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dice: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios, la opresión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les dijo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es el nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ustedes siguen leyendo, y esto es algo bien interesante, porque de la misma manera que Dios llamó a Moisés, también nos está haciendo un llamado a todos nosotros. Dios nos ha llamado en un momento dado. A veces nosotros tenemos algo que se nos olvida, que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas, es algo interesante, porque Dios es el que respalda. Aquí vemos un Moisés miedoso, un Moisés con temor y temblor, porque dice que él tuvo miedo cuando vio eso, se asombró de que la zarza no se apagaba. Cuando se va acercando, él oye la voz de Dios, y me llama la atención algo que me logro compenetrar y digo: wow. Cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, que no eran ovejas de él, eran las ovejas de su suegro, él se percata de una zarza que no se consumía. Ustedes saben la historia en los desiertos, cuando estás haciendo demasiado calor, siempre hay zarzas que a causa del sol agarran fuego, pero se consumen rápido, porque son arbustos nada más, que están muy secos, y el calor intenso del desierto pues los quema. Pero en este caso le llamó la atención porque había un fuego que no se apagaba, un fuego que permanecía.
Y curioso, Moisés se acerca, voy a ver qué es lo que pasa, dice. Y interesantemente el Señor le dice, bueno, Moisés, antes de que te sigas acercando, quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando santo es. Moisés entendió rápidamente, porque cuando él le llama, le dice, Moisés, Moisés, y él le dice, heme aquí, Señor. Quiere decir que una persona, cuando Dios lo está llamando, debe de aprender a escuchar la voz de Dios y entender y saber cuándo es Dios que lo está llamando. Aquí vemos a un Moisés que rápidamente, a pesar de sus cosas de humanos que tenemos a veces, a pesar del miedo que le vino después, pero él sabía que Dios estaba en ese lugar, porque le dice, heme aquí. Él entendió que era Dios. Entonces, aquí vemos algo muy interesante, porque Moisés, hermano, reconoció, y un buen líder tiene que aprender a reconocer a Dios. Póngame atención. ¿Reconoce usted a Dios? ¿Reconoce cuando Él está hablando? ¿Sabe cuándo Dios le está hablando? ¿Sabe cuándo Dios lo está llamando? Pocas personas pueden entender esa voz, pero aquel que la logra entender. ¿Por qué Moisés logró entender eso? Muy sencillo. Le conté en el capítulo anterior que había Moisés había pasado un tiempo en la corte del faraón, un tiempo en el palacio del faraón, pero eso no era suficiente, todo lo que él había aprendido, porque no es con esfuerzo humano que tú salvas las cosas o que haces las cosas para Dios. Necesitas ir a pasar un tiempo en la soledad, un tiempo en la intimidad con Dios, en el secreto de Dios. Y esto es algo muy importante que muchas personas han olvidado. Hoy día quieren hacer la voluntad de Dios, pero sin estar cerca de Dios. Y eso, hermanos, no funciona. Vemos otro ejemplo, el ejemplo de Jeremías. Acompáñame por favor y vamos a ver Jeremías capítulo 1 y verso 4 al 10. Jeremías uno del 4 al 10. Dice así. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. Y él me dijo, no digas, soy un niño, porque todo lo que yo te envíe, irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó su boca, y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Un llamado específico. Pero ¿qué pasa acá? Otro hombre que conoce en el momento cuando Dios le está hablando. Pero Dios le dice algo más impresionante a mí, y esto es lo que a mí me impacta. Porque hay personas que desde niños Dios los llama. Así que podría ser en este momento que algún muchacho me está viendo, que no sabe que desde el vientre de su madre fueron escogidos,
y que en un momento dado Dios te va a llamar. Tal es el caso de Moisés. Moisés, desde que nació, acuérdense de que él fue librado de las aguas, por eso se llama Moisés. ¿Qué significa librado de las aguas? Fue a caer cabal a la cuna de la gente que estaba matando niños en ese momento, a la cuna del faraón. Ahí llegó a dar. Pero cuando tenemos un propósito, los propósitos de Dios nadie los opaca. Así que puede ser de que tú en este momento estés diciendo, pero no sé si a mí me llamó el Señor, soy niño, no sé hablar. Pues no digas que eres niño, porque yo pondré mis palabras en tu boca. Cuando hablamos, no hablamos nosotros, hablamos las palabras de Dios. Eso tiene usted que entenderlo muy, pero muy bien. Entonces, esta característica, yo las veo y digo, wow, quiere decir de que cada uno de los que vamos a tener un llamado específico de parte de Dios, debemos de entender que necesitamos muchas veces pasar por un proceso. Porque aquel que aprende a pasar los procesos, Dios, el día de mañana, se va a glorificar más en tu vida. Es muy importante, no se le olvide. Vaya, aíslese, en esa soledad, usted va a encontrar la voz de Dios. Queremos hacer que las palabras de Dios sean oídas al pueblo. Jeremías capítulo 23. Yo le leo este versículo muy, muy importante. Jeremías 23, 22. Dice así la palabra del Señor. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, o sea, en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Dónde quiere Dios que estemos? En el secreto. Hay un proceso que hay que pasar en el secreto. No se te olvide. Allí encontrarás y oirás la voz de Dios. Atrévete, toma tiempo, vas a ver que todo lo que Dios te quiera comunicar lo va a hacer. Otra característica: conciencia de que Cristo canaliza a través de nosotros su amor hacia la humanidad. Uno de los más grandes problemas que hemos tenido en estos últimos tiempos, hermanos, es de que nos cuesta amar. No cualquiera. Y sabe una cosa, el amor no es un sentimiento, según la palabra. El amor es un mandamiento. Por eso el libro de Juan nos habla de una gran verdad. Primera de Juan capítulo 4, y con esto terminamos. Con esto terminamos y vamos a ver algo bien interesante acá. Espero que esté captando estas características. Primera de Juan, capítulo 4, y versos del 7 al 8. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Interesante. El que ama conoce a Dios. El que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Muy interesante. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguien es la esencia del amor, es Dios. Juan capítulo 3 y verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el amor de Dios fuimos salvos. Es interesante, hermanos,
que nosotros a través del amor podemos demostrar que somos líderes, que Dios nos ha llamado, y podemos canalizar, como dice esta otra característica, la conciencia de que Cristo canaliza a través de nosotros su amor. O sea, Cristo se refleja a través de lo que tú y yo somos. Ahora, si somos personas que no amamos, también se va a ver y van a decir. Por eso es de que hay mucha gente que habla mal de la iglesia de Cristo porque no tenemos amor. Este es el gran error de la iglesia de hoy en día. No hay amor entre nosotros. Debemos de amarnos. Hermanos, con todo mi corazón les digo, aprendamos a amarnos los unos a los otros. Porque si usted tiene un verdadero amor, pero un amor no fingido, los romanos lo dicen, que el amor, dice, sea sin fingimientos. ¿Qué es eso? De que a veces te va a decir, ay, sí, hermano, estoy contigo, sí, yo te amo, pero por detrás estás hablando de él. Eso no es amor. Eso se llama hipocresía. Y si eres un líder, tú no tienes que estar hablando de ninguna persona de tu grupo. Tienes que aprender a amarlo, ayudarlo, a que entienda lo que es el amor. Porque tú estás amando. Porque Dios se está reflejando a través de ti. Cristo se refleja a través de ti, por el amor que tú tienes. Entonces esto es algo muy importante, hermano, ¿verdad? Porque es algo que la iglesia de Cristo nos ha fallado. Muchas personas nos han fallado con el amor. Pero nosotros debemos de actuar en amor. Un último versículo. Vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y con esto terminamos este segmento. Efesios 5. Mire lo que dice esta parte de la palabra del Señor. Capítulo 5 y verso 2. Bueno, leamos desde el 1 para que usted lo pueda comprender. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por amor a nosotros, Cristo se entregó. No había otra forma que la gente pudiera ser salva. Y Dios mandó a su Hijo único para morir por nosotros. Pero aquí dice algo bien interesante. Sed pues imitadores de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Y dice, y andad en amor. ¿Sabe qué es andar? Caminar todos los días. Usted tiene que ser una persona amorosa. Yo tengo que ser una persona amorosa. Yo no puedo, hermanos, estar viviendo una vida doble. Una vida en la cual yo no pueda amar a mis semejantes. Porque entonces no soy nacido de Dios. Porque cuando yo venga a tratar la manera de hablar de Cristo, usted no me va a creer porque yo no amo a nadie. ¿Ama usted? Se lo voy a poner más sencillo. ¿Ama a los de su casa? Comencemos por ahí. ¿Cómo está su amor con los de su casa? Usted se responderá. El amor de Dios se canaliza a través de nosotros hacia la humanidad. La gente necesita ver el amor de Cristo. Pero Dios no va a bajar del cielo y se los va a mostrar. ¿Sabe cómo se muestra? A través de usted y de mí. Por eso la gente necesita urgentemente que la iglesia de Cristo sea diferente. La gente necesita ver buenos líderes con amor de Dios. Hermanos, aquí lo vamos a dejar en esta cápsula. Quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo quede con todos ustedes. Y nos vemos en el próximo. Que Dios les bendiga.